Ahora vamos a ver de dónde salió originalmente la maniobra del caballo que vimos en la lección anterior. Cuando estás jugando una partida no recuerdas nada. Es decir, no tienes por qué recordar en dónde aprendiste cada idea que luego pones en práctica. No sabes por qué haces cierto movimiento, pero inconscientemente puedes estar replicando algo que viste de algún gran maestro. Observemos esta partida de Tarrasch. E4 C5, caballo F3, caballo H6. Bueno, aunque nos vamos a enfocar en los movimientos blancos, podemos acá hacer un comentario sobre lo que hacen las negras. En las partidas clásicas podemos encontrar movimientos extraños en la apertura como este de caballo H6. Se da mucho porque debemos recordar que estos jugadores no conocían la teoría. Y no la conocían porque simplemente no existía, pues fueron ellos quienes empezaron a crear esa teoría. Por esta razón, también las partidas clásicas son una buena fuente de ideas. Allí podemos encontrar ideas olvidadas e interesantes para probar en nuestras propias aperturas. Bueno, nos centramos en lo que hacen ahora las blancas. Juegan D4, E6 sigue, D5, D6, C4 y E5, donde tenemos una posición cerrada nuevamente. Ahora las blancas juegan alfil D3 y bueno, es interesante analizar por qué Tarrasch no tomaba aquí en H6, que a muchos se les ocurriría, parece tentador, tomar para dañar así la estructura de las negras, pero hay que ver un poco más allá porque contrario a lo que se cree a primera vista, las negras pueden resultar beneficiadas. Resulta que con este intercambio, la columna G se abre a favor de las negras, y por otro lado, el intercambio del alfil por el caballo es favorable también para las negras. El caballo en H6 era una pieza que estaba mal ubicada, y así cuando las blancas lo toman, están perdiendo la pareja de alfiles por un caballo malo. Entonces hay que pensar muy bien antes de lanzarse a hacer un intercambio como estos. Por eso es mejor lo que se jugó aquí de alfil D3. Y luego siguió caballo G4, caballo C3, caballo A6. Siempre observemos qué piensa hacer nuestro oponente, para qué jugó aquí caballo A6. Así entonces es fácil ver que puede jugar caballo B4 y es algo que vale la pena impedir para que no nos moleste el alfil. Entonces A3. Sigue alfil E7, enroque, H6, H3, caballo F6, se retira el caballo atacado y caballo H2, movimiento profiláctico, previendo aquí la idea del oponente. Se prevé que las negras van a jugar G5. Efectivamente las negras juegan G5 y aquí es donde empieza lo interesante porque vemos que la posición empieza a parecerse a la de la lección anterior. Las negras quieren aquí crear un ataque con base en H6 y G5. Y bueno, vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto y sobre todo qué hacen las blancas. Aquí juegan B4, ahora por el otro flanco, muy bien, porque aunque este peón queda atacado por las negras por dos piezas, no se puede tomar. Vamos a ver, C por B4, A por B4 y caballo por B4. El caballo se perdería con dama A4 jaque. Por lo tanto, no es cierto que las negras puedan ganarse el peón de B4 y por eso está muy bien haber jugado aquí B4. Bueno, ahora las negras juegan alfil D7 y las blancas hacen B5 ganando espacio en el flanco de dama. Caballo C7, el caballo se retira, estaba atacado, alfil D2, alfil F8. Es necesario observar que si bien el avance con H6 y G5 parece agresivo, en realidad no hay ningún problema, pues este ataque no es real. Hay que saber identificar cuándo un ataque es serio para no hacer movimientos defensivos innecesarios. El avance con H6 y G5 pretende atacar, pero, ojo aquí, está debilitando las casillas F5 y H5, de la misma manera que sucedió en la partida de la lección anterior. Sigue A4, alfil G7, A5 y enroque de las negras. Y este momento es interesante. Por favor, pausar y analizar por un momento
tratando de encontrar el mejor movimiento para continuar con las blancas. Mucha atención a las maniobras blancas. A Tarrasch se le ocurre realizar una inteligente maniobra que comienza con caballo E2. Bueno, juguémoslo. Si recuerdas la partida de la lección anterior, puedes ver la gran similitud. Tal vez la ruta no sea la misma, pero la idea sí. Recordemos que en esa partida se jugó caballo F1, de allí fue a G3 y de allí a F5, mientras que el otro caballo siguió la ruta por G4, hacia E3 y hacia F5. Aquí la estrategia es la misma. Con caballo E2 vamos a ir por G3 hacia F5. Y vamos a ver cómo se desarrolla esto. Caballo H7 juegan las negras y caballo G3. Las blancas hacen lo mismo, pero esta partida se jugó 100 años antes de la partida de la lección anterior. Maximiliano, el de la partida anterior, había estudiado esta partida y por eso en su mente, cuando él estaba jugando esa partida, empezaron a brotar estas ideas con facilidad como si fueran suyas. Por eso es tan necesario observar partidas clásicas, partidas buenas. Sigue F6, torre E1, dama E7. Las blancas en este punto tienen una magnífica posición, pero hay que encontrar cómo continuar, cómo mejorar. Vale la pena que pienses por un momento, cómo mejorar con las blancas. Bueno, aquí sigue caballo H a F1, maniobrando con esos caballos, rey H8 y caballo E3. Se realiza la maniobra de la que hemos estado hablando, la que inspiró la partida de la lección anterior. El caballo se dirige a F5, casilla que es muy débil para las negras. Siguió caballo E8, las negras tratan de jugar en el espacio reducido. B6, y tal como se explicó en la lección anterior, la idea ahora de las blancas es que si tenemos ventaja espacial podemos jugar en ambos flancos. Por eso las blancas juegan en uno y en otro. Y aquí por esta razón se juega B6. Las negras siguen cerrando la posición ahora con A6. Y notemos algo, el caballo negro en E8 es una pieza muerta. No tiene ninguna casilla por la que pueda jugar. Sigue ahora caballo E a F5 de las blancas y dama a F7, donde tenemos otro buen momento para tratar de encontrar cómo continuar con las blancas. Por favor, piensa por un momento. Ahora te voy a mostrar. Las blancas juegan alfil E2, un movimiento que explota uno de los problemas más críticos en la posición negra, las casillas claras. La idea es jugar ahora alfil H5 o incluso intercambiar con el alfil en D7, jugando alfil G4. Sigue aquí torre G8, alfil H5, dama F8, y al llegar a este punto podemos decir que las blancas tienen una posición superior. Y esto ocurre siempre, luchamos por conseguir una posición superior, mucho luchamos y cuando llegamos ahí y lo tenemos todo dominado, no vemos con facilidad cómo ganar, porque nuestro oponente parece que alcanza a defender en todos lados muy bien. Aquí es claro que las negras tienen una posición supremamente pasiva, pero no se ve con claridad cómo romper su defensa. Es el momento en que tenemos que dedicar un poco de tiempo a pensar en un plan. Tenemos que encontrar la mejor manera de quebrar la resistencia de nuestro oponente. Por cierto, en este caso es un buen ejercicio pausar y pensar en cómo entrar en la posición negra. Preferiblemente nos gustaría entrar por el flanco donde estamos atacando, flanco de rey, pero tampoco estaría mal si podemos entrar por el otro flanco. Si se puede entrar por el flanco de rey, bien, pero si no, vamos por el flanco de dama. Así que pausa y piensa por un momento, tenemos una posición muy buena, pero ¿cómo quebramos esa defensa de las negras? Veamos la solución magnífica que tiene el jugador de las blancas. Juega primero dama C1, un movimiento misterioso, pero que forma parte del plan que Tarrasch ha encontrado para romper la defensa. Sigue torre D8, dama A3, otro movimiento misterioso. Ahora alfil C8, las negras están felices con su posición, simplemente la mantienen. Ahora alfil E3, son las blancas quienes se esfuerzan por buscar cambiar esta posición.
Y con estas pequeñas maniobras que se han hecho, la idea va tomando forma. Ahora sigue torre D7, torre a C1, torre D8, torre E D1, alfil D7 y aquí viene el movimiento con el que se aclara todo. Caballo por D6. Ahora se empieza a ver más claro, se ve por qué las blancas hicieron estos movimientos con la dama y con el alfil, cómo prepararon su torre, porque se ve por dónde es que vamos a entrar. Las blancas sacrifican el caballo en D6 y con la mejora de todas sus piezas se va a romper la defensa de las negras. Veamos, sigue caballo por D6 y alfil por C5, donde se ha cambiado el caballo por 2 peones y se está clavando al caballo negro en D6. Así la posición adquiere dinamismo. Sigue alfil C8 para defender al caballo con la torre. Alfil G4 y la idea es intercambiar los alfiles de casillas claras para jugar luego caballo F5 y así que una pieza más que atacaría al caballo y se recuperaría la pieza. Además, los 2 peones que tendrían las blancas de más son muy fuertes. Veamos lo que pasa. Alfil por G4, H por G4, torre D7 ya aceptando que el caballo se pierda, caballo F5, dama D8 al menos para salirse de esa clavada y alfil por D6 de las blancas donde la posición es ganadora. Ahora sigue caballo F8, C5, caballo G6, C6 atacando a la torre, amenazando con incluso avanzar, B por C6, D por C6, los peones blancos son muy fuertes, torre por D6 y ya podemos intercambiar damas, dama por D6, dama por D6 y torre por D6 y aquí las negras se rindieron. Bueno, es increíble comprobar que las ideas de esta partida, que se jugó 100 años antes de la que vimos en la lección anterior, las ideas de esta partida son las mismas. Incluso vemos que aquí también está el peón en G4 junto a la maniobra del caballo. Y entonces comprobamos que un jugador que ha analizado, estudiado o visto una partida clásica como esta, luego puede hacer estas maniobras como si fueran suyas en partidas propias, tomar esas ideas y luego reproducirlas. Por eso es tan valioso estudiar partidas clásicas. En la siguiente lección veremos otra idea increíble, una en la que Julio Granda muy probablemente recibió su inspiración de Petrosian en la misma manera como ocurrió aquí.